Ángela, ¿por qué derecho? ¿Por qué la justicia? Bueno, yo siempre lo explico en las entrevistas y también están las solapas de los libros. Yo quería estudiar periodismo, yo quería ser periodista. Lo que pasa que en aquella época se empezaban a hacer prescripciones, yo no tenía ni idea de que esto era así. Llegué a la facultad aquí, la Autónoma, y me dijeron, pues que ya te puedes apuntar. Y me metí en Derecho, pues quizás por casualidad, tampoco sabía bien. Había Derecho Romano, que me gustaba y tal, todo el tema este del latín, pues me interesaba. Y empecé la carrera, la terminé, que en aquella época eran 5 años, claro. Y bueno, y luego pensé, pues ejercer de abogado no quería yo ejercer porque no me gusta ejercer de abogado, no me gusta ir detrás de la gente para que te paguen la minuta. Y entonces pues ya me metí, estuve un año haciendo historias varias, vigilando en un colegio a los niños, intentando vender libros, curiosamente, enciclopedias no vendí ninguna durante una semana. Y al final, pues bueno, me metí en una academia de oposiciones a dar clases. Y daba, o sea, eran simplemente oposiciones para aquí justicia, para agente judicial, se llamaba en aquella época, para gestor, y las aprobé, las de agente, las de oficial de justicia, y empecé a trabajar en los juzgados. Iremos haciendo todo el recorrido. ¿Para qué la justicia? ¿Para qué el derecho? ¿Para qué? ¿Para mí o ¿Para qué, una vez que ya vas a periodismo pero terminas aquí, sí. Y ahora, ¿para qué la justicia? ¿Para qué el derecho? ¿Para hacer justicia? Bueno, es que eso ya son preguntas muy profundas ya. Es decir, a ver, el tema de la justicia, si la justicia existe o no la justicia. A ver, en principio lo que piensas cuando empiezas y cuando te empiezas a meter aquí es que hay unas normas, que son el conjunto de normas, que son las leyes, que son normas de convivencia. O sea, yo siempre lo digo, que el Código Penal, por ejemplo, existe porque no sabemos convivir. O sea, en el fondo el Código Penal son como los 10 mandamientos en concreto, en específico. Entonces, claro, pues es de alguna manera articular cómo se articula eso y cómo se articula esa convivencia y de alguna manera cómo esas conductas o de las personas, por ejemplo, eso lo veis, por ejemplo, en derecho romano. Las instituciones que hay en derecho romano, de la familia, del derecho a la propiedad, el derecho a la posesión y esas instituciones ya nos vienen dadas por Roma. Entonces, ahora simplemente las adaptamos a la vida moderna. Y la gente lucha por sus herencias, lucha por una propiedad. De alguna manera hay que articularlo, tiene que haber unas formas que la gente sepa comportarse y sepa vivir en sociedad. Y yo creo que es en el fondo esa es la idea de la justicia. Verás que vamos a ir atornillando poco a poco. Por ejemplo, ¿impartir justicia qué es? Impartir justicia, claro, depende de si es justicia penal, justicia civil. De una manera genérica, la justicia es que lo que decía antes, hay unas normas, las tienes que cumplir. El que no las cumple, pues merece una reprobación o un castigo o la posibilidad de reinserción, que es lo que busca el derecho penal, y desde el punto de vista del derecho civil es lo que decía, esas normas de convivencia, si yo estoy peleando por una herencia, a ver quién tiene razón, ¿no? Entonces el juez tiene que delimitar a ver quién tiene razón. La jueza, impartir justicia es ser justo. Es muy complicado eso de ser justo, ¿eh? Más que nada porque es que hay cosas que yo ya no puedo arreglar. En materia civil sí que puedes decir, mira, pues hay una herencia, pues a ver quién tiene derecho a ella, pues quién se lo queda, o se parte a partes iguales, que es lo estilo Salomón, ¿no? Pero la justicia penal, si a alguien le han matado a alguien, ¿yo qué solución puedo dar ahí? Puede haber un castigo, pero ese señor o señora ya no va a resucitar más, ¿no? Entonces es muy complicado, ¿eh? Claro, ¿la justicia es justa? Buah. La justicia es justa. La justicia, otra vez, aplica unas normas. Las normas que están, que son las leyes que se han aprobado por el partido político de rigor del momento o de la época en la que se vive. No necesariamente tienen por qué ser justas. Justas es que según nuestro concepto de justicia, que a veces puede ser muy personal. ¿La justicia tiene alma, tiene corazón o es una cosa de automatismo, es hacer un puzzle según las normas que hay? La justicia tiene que tener alma y tiene que tener corazón, porque la norma es abstracta. Cuando el artículo 138 del Código Penal te dice el que matare a otro será castigado con pena de prisión tal, no puede entrar en las circunstancias en concreto. Eres tú la que tienes que valorar pues, por qué ha pasado eso, en qué circunstancias estaba el autor, la víctima, lo que ha sufrido, dejado de sufrir. Tienes que adaptarlas al caso concreto, porque la ley no es concreta, es imposible, no puede serlo. ¿Impartir justicia es ajustar cuentas con el mal? Ajustar cuentas, no, la palabra esa de ajustar cuentas, no. La mayor parte de la justicia es entender por qué se ha hecho las cosas. Alguna vez ya he comentado que la justicia para mí es que se sepa la verdad, que en el fondo es lo que mucha gente busca, lo que muchas familias, cuando tienes un hijo desaparecido, que le ha pasado algo, lo que buscan es saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Y por qué lo ha hecho y qué es lo que han hecho, ¿no? Y lo que se hace es aplicar la normativa que dice la ley, es decir, si a ese señor le toca pena de prisión tal, pues tendrá que ser esa pena. Entonces, ¿podría decirse que la justicia es desmontar la mentira?
Sí, de alguna manera sí, porque lo que va al delincuente evidentemente es a mentir. En el sistema español el acusado no tiene obligación de decir verdad. Tú cuando le tomas declaración ya se lo dices, que tiene derecho a declarar, derecho a no declarar, y no tiene obligación de decir verdad. En cambio los testigos, las víctimas, sí, tienen que jurar o prometer decir la verdad. La maldad, la mentira, ¿qué son a ojos de una jueza? Yo creo que es innato al ser humano. O sea, como hay alguna serie por ahí, Doctor House, que a mí me gustaba bastante, que decía él, dice que todos mentimos, y es verdad. Todos mentimos, aunque sean mentirijillas de aquellas tontas y que son blancas, o sea, para entenderlos, o sea, pero nunca acabamos de decir toda la verdad. Entonces, claro, sí que realmente en algunos casos descubres quién dice la verdad, pero ni yo tengo una bola de cristal para saber quién miente, y a veces el mentiroso se acaba creyendo la mentira y lo dice muy bien, y es imposible de saber. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, dice el refrán. Bueno, en algunas ocasiones sí, a otros ni con eso, ni con eso. Hemos hablado de la maldad, de la mentira, la inocencia y la culpabilidad. Un apunte de cada... La inocencia de cara a un juicio, claro. Un juicio, por ejemplo, es como si dijéramos el punto culminante de todo, o sea, lo que es la investigación, lo que es la instrucción, culmina en el día que es un juicio. Entonces ahí pues tienes que ver si ese señor que está ahí o señor acusado, pues tienen que ver las partes, en este caso el fiscal, el que acusa, y las partes que defienden, si realmente consiguen demostrar con las pruebas que presentan que esta persona es inocente o que es culpable. En muchos casos ves que alguien es inocente y entonces pues evidentemente absuelves, pero hay veces que sabes que es culpable porque es que lo ves, lo palpas, lo sientes y no lo puedes condenar, porque no hay pruebas suficientes. Entonces, claro, eso a veces la gente no lo entiende, ni se entiende desde el punto de vista de los que están fuera, ¿no? Porque dicen, bueno, si está tan claro, pues a veces, aunque esté muy claro, no le puedes condenar, porque tiene que haber algo que lo justifique, porque si no esto sería una selva. O sea, yo no puedo ir condenando a la gente porque a mí me parezca, ¿no? Es muy serio. ¿El todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario es una verdad o es una frase hecha? Sí, para mí tiene que ser verdad, es que es así. Lo que pasa es que hoy en día vivimos una época en que se condena a la gente solamente pues, con salir un momento de la tele, o que se te vea ya, o que digan algo sobre ti. Por el hecho de que igual te hayan... o sea, no sé, imagínate que tu mujer te ha denunciado por un maltrato y te llevan desposado y detenido, pues ya la gente ya te ve a los vecinos y dice, uy, este algo habrá hecho, ¿no? Igual no es así, ¿no? Pero bueno, ya tienes de alguna manera esa pena de banquillo que ahí está. Graciela, ¿se puede ser un asesino y que se sepa que se es un asesino, pero que judicialmente no se sea culpable, no se sea Exacto. asesino? Exacto. ¿Las leyes tienen trampas? Sí, las leyes tienen, bueno, sí, claro. O sea, para eso están los abogados. Los abogados utilizan todos los medios que estén a su alcance pues, para conseguir la inocencia de su defendido o simplemente que no los condenen. Entonces, los abogados lo saben, los delincuentes lo saben, todas las trampas que hay en la ley, las garantías que hay, que a veces hay una serie de garantías que les permiten alargar los procedimientos, ¿no? A veces dicen, ¿por qué tarda tanto? Pues porque la ley está hecha así, permite recurrir todo o casi todo, y entonces, claro, recurso sobre recurso, y eso alarga, hay muchas variables. Claro, si utilizamos un poco más el rizo, a lo mejor es un poco incómodo, pero ¿la justicia es una trampa? ¿Una trampa para quién? Sería la pregunta. Bueno, en tanto Claro. que uno puede ser un asesino y el abogado ha encontrado los recovecos de la ley para Sí. que no sea condenado. Pero Al eso final... ya es lo que es el juego que tiene todo esto, ¿no? El juego en sí, o sea, la justicia en sí es el valor ese, o sea, de la libertad, la justicia, la igualdad, son valores en general, ¿no? Y luego ya, pues en el caso concreto sí que cada uno utiliza sus armas, entonces hay que ser más bueno que los demás. Es un poco frustrante, puede llegar a ser un poco frustrante. La has apuntado un poco al principio, yo creo que en la primera o la segunda pregunta, pero me gustaría que me lo precisara un poco más, porque claro, tu recorrido en la justicia, aunque es un poco por equivocación, como entras, sí que es absolutamente de abajo arriba, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Lo haces de una manera consciente o querías empaparte desde los cimientos hasta la cúpula? Es por ganas de complicarse la vida, literalmente. Porque, claro, yo en principio, cuando acabé la carrera, sí que había pensado, hombre, pues podías estudiar oposiciones, o sea, pues para juez, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época no me veía yo en condiciones de acabar la carrera y tirarme, se suponía, unos años estudiando en casa sin trabajar, como se decía que se tenía que hacer, que luego he demostrado que no es así, al menos en mi caso. Y entonces digo, bueno, pues ya que me puse a dar clases para la Academia de Oposiciones, estaba explicando un temario que yo ya me sabía de memoria. Entonces, pues nada, pues me presenté. Y o sea, simplemente empecé por agente judicial, sin plantearme tampoco nada, de si quería ser juez y nada, ¿no? Luego ya oposité a gestor, que era lo que llamaban antes oficial de la Administración de Justicia. Eso en la escala es agente, auxiliar, gestor anteriormente, luego hay el secretario que ahora es letrado y luego está el juez.
Entonces, cuando yo ya era gestora, pensé, hombre, pues también podía opositar al secretario y tal que cual. No me lo tomé muy en serio porque había nacido mi hija y me veía yo agobiada y tal, pero una cosa mía personal, no porque la niña agobiara. Y entonces, pues, pero me quedé con aquella cosa, ¿no? De que, mira, no lo he conseguido, es que soy una persona bastante burra, bastante tozuda. Entonces, si te marcas una meta, si no lo consigo, luego no estoy bien, estoy incómoda. Y entonces, bueno, luego me fui rehaciendo y entonces, pues nada, decidí meterme de lleno ya en judicatura. Te voy a decir 3 palabras y tú me das un apunte de cada una de ellas. Están relacionadas lógicamente con la juez, con la jueza, con la justicia. Instruir. E investigar. Interrogar. Hablar. Sentenciar. Decidir. Has tenido destinos, son palabras tuyas, ¿no? Destinos chungos, Martorell, Amposta, Gavà. ¿Por qué eran chungos esos destinos? Porque había un trabajo que te morías, había cosas extrañísimas, había cosas atrasadas, porque ahí iba pasando gente, son siempre primeros destinos. Cuando la gente aprueba la oposición, pasas por la escuela judicial y luego al final te dan un destino, te dan destinos que llamamos nosotros de tercera, o sea, porque hay distintas categorías de jueces, y allí la gente está simplemente de paso. O sea, llegan, hacen lo que pueden o están un tiempo y luego se van. Entonces hay un atraso importante, además de la falta de medios, que es otro tema. Entonces hay sitios, no sé, por ejemplo en Gavà, aquello parecía la Audiencia Nacional en pequeño, o sea, teníamos de todo, o sea, era espantoso. Lo que pasa que, bueno, luego con los años es una buena escuela, es una buena experiencia, es la auténtica escuela, es esa, ir ahí a las galeras, porque luego después cuando sales de ahí dices, bueno, ahora ya que me echen lo que sea, porque ya me da igual. O sea, eran chungos no solo por el atasco que había, por la falta de medios, sino también por el material con el que estabais trabajando. Sí, y era la angustia además de no saber lo que tenías, ¿no? Era abrir un armario y encontrarte auténticos esqueletos en el armario, cosas muy gordas que estaban ahí metidas, que nadie había tocado, algunas prescritas, algunas a punto de prescribir, te genera una angustia, pero eso era y sigue siendo igual, ¿eh? O sea, en el fondo nuestro tú trabajo... abres ese armario, ves lo que hay dentro y con las mismas cierras el armario. No, lo dejas abierto y lo sacas. Claro, el problema es que te conviertes, cuando yo todos los destinos lo que he ido yo, la mayoría de mis compañeros, te conviertes en un limpiador de armarios. Cuando limpias el armario, entonces dices, bueno, va, me voy, te vas a otro sitio, igual, te pasa lo mismo, ¿no? No hay forma de irse a un sitio que digas, bueno, llego allí y está todo bien, todo de acuerdo, no, todo siempre está mal. Lo más jodido que te haya pasado como jueza. Hombre, pues más que nada, pues eso, ¿no? El sufrir, el no saber a veces cómo hacer bien las cosas, ¿no? Querer hacerlas bien y no poder, o sea, al principio por tu falta de experiencia y luego porque hay casos que te afectan más que otros, que luego te llevas a casa. Luego con los años ya no tanto. Ya les pones más distancia y dices, bueno, pues esto ha pasado, pero yo en mi casa tengo que estar pues como soy yo, ¿no? ¿Hay alguno en especial que te duela o que te doliese o que no quieras casi ni recordarlo? No, en especial tampoco, ¿no? Pero casos que me han impactado y algunos de ellos que luego se reflejan también en la novela, ¿no? Las novelas que escribes, ¿no? Esa angustia de decir, bueno, y lo que decíamos antes de la verdad y la mentira, ¿no? ¿Quién está mintiendo, quién está diciendo la verdad, ¿no? Que es lo que nunca acabas de saber del cierto. Te engañan todos, ¿eh? Todos. Lo más injusto que te haya pasado, saber, pero no poder demostrar. Bueno, no citaría un caso concreto de momento, o sea, no sé en principio, pero sí que han habido casos en los que ves que sí, que te están mintiendo totalmente, ¿no? O sea, que ves gente que es mala, malísima y no puedes hacer absolutamente nada, porque tiene las manos atadas. Esto, claro, la gente tendría que saberlo porque parece que es todo como una serie de televisión, es tan sencillo, ¿no? Ha sido el mayordomo en la biblioteca y con el candelabro. Bueno, pues no, a veces no, es un poco frustrante a veces. Lo más justo que te haya pasado, toma ya, la satisfacción. Bueno, pues la satisfacción, por ejemplo, en operaciones de estas de antidroga, muy complicadas, con descargas de droga en el puerto de Barcelona, permitir una entrega de este tipo, una entrega vigilada, llevarla luego por ahí a un pueblo, descargarlo en una nave y conseguir detener a los delincuentes, ¿no? Es mucho trabajo, son muchas horas, mucha gente que interviene y que eso llegue a puerto y que luego te enteres de que ha habido una sentencia y les han condenado, pues piensas, mira, pues valió la pena todo el esfuerzo, ¿no? ¿Has sido víctima de algunas de las cosas que juzgas? ¿De los delitos? Sí, algunos de los delitos que pasan por tus manos de jueza, ¿los has vivido como víctima? Hombre, yo creo que todos hemos sufrido quizás algún día, pues no sé, alguien que te haya hablado mal o unas amenazas o algún tema, yo creo que sí. Yo creo que somos seres humanos, de hecho a veces, bueno, mucha gente piensa, es que a los juzgados solo va la gente con vidas raras, ¿no? Con mala vida, ¿no? Pues no, a los juzgados va gente, por desgracia, a veces porque directa o indirectamente
algo, pues de ser un familiar o alguien cercano, pues te salpica y tienes que ir y acabas ahí también. ¿A qué te gustaría juzgar de lo que tenemos, de lo que nos rodea? ¿Y cuál sería el delito y cómo sería el juicio? En general, de la vida, de nuestro entorno, del Pues mundo no en el sé. que vivimos. No sé, el tema de la corrupción es un tema que me preocupa bastante, ¿no? Lo que pasa que, como analizo también algunas de las novelas, la corrupción yo creo que es innata al ser humano, o sea, no ni es del siglo XXI, es del ser humano, es así. O sea, yo creo que ya en las cavernas ya debía haber corrupción, por un trozo de carne más de menos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es un tema de educación, ¿no? O sea, juzgar por qué no se nos educa mejor, ¿no? En una serie de valores que estamos perdiendo, ¿no? Esto es un poco como lo de sálvese quien pueda, a ver a quién arrambla más cosas. ¿Y a quién te gustaría interrogar de lo que tenemos, de lo que nos rodea? Puede ser una persona, puede ser un hecho. ¿Cuál sería el delito? ¿Cómo sería el interrogatorio? ¿A quién te gustaría sentar enfrente de ti y decir, no tiene por qué ser una persona, puede ser un hecho, un acontecimiento, una situación, una circunstancia? No sé, más que a quién, no sé, en concreto, pero realmente a veces es que lo que me interesa ya en concreto, y me sigue interesando ese trabajo, y el día que me interese ya, es la única cosa ya que me queda de interés, es por qué la gente hace las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué te dedicas a amargar la vida de los demás? ¿Por qué te dedicas a fastidiarles o hacerles daño? El saber el por qué la gente lo hace, ¿no? Porque en sí el hecho luego ya no es que tiene interés, pero ya no te llama tanto la atención, ¿no? Es esa historia de detrás que viene, porque todo pasa por algo, la gente no hace las cosas porque sí, todo tiene un motivo, lo que pasa a veces hay que ir muy atrás y es muy complicado. Por hacer una pequeña incursión al terreno literario, esa búsqueda del por qué la gente hace estas cosas puede ser una derivación que te lleva a escribir donde tú sí que vas a encontrar esos porqués. Sí, porque lo que intentas hacer en las novelas es explicar, es exponer, o sea, yo no juzgo las novelas, aunque luego en la vida diaria me toca hacerlo, ¿no? O sea, yo digo, esto es así y este hombre ha hecho esto, esta mujer ha hecho esto y esto pasa por esto, ¿no? Entonces tú juzga, ¿no? O sea, es decir, intenta meterte en sus zapatos a ver o qué es lo que harías, ¿no? Porque todos tenemos una tendencia a juzgar, a decir, este tal, este cual, pues ya lo califico así, ¿no? Bueno, pues a veces hay que ver las circunstancias y lo que ha pasado, ¿no? Y luego tienes una opinión y bueno, a ver qué te parece. Juzgar, dictar sentencia, crea hábito. En casa, en familia, con los amigos, ¿te sale juzgar y sentenciar? No. Se suele separar mucho lo que es el trabajo de lo que es luego ya tú como persona. O al menos lo intentas, desde luego. Lo que pasa que es lo que decía, que todos tenemos una manía, como si dijéramos, una tendencia a catalogar a la gente, ¿no? Y eso sí que lo haces, ¿no? Catalogas a la gente. O sea, es que claro, en mi trabajo lo que estoy haciendo es ver gente todos los días. Todos los días. Es como el psicólogo o el psiquiatra que le está pasando gente a todos lados, ¿no? Pues estás viendo a la gente cómo reacciona, cómo te miran o cómo no miran, o los gestos que hace. Entonces a la gente ya la vas clasificando un poco, inconscientemente, o sea, pero no de cara a juzgarla, ¿no? Sino de darle una clasificación. O sea, cuando sales de las puertas de los juzgados, ¿no te llevas la toga puesta? No. O me intento desde luego no llevarme nada. Yo siempre he dicho, y lo mantenía cuando era funcionaria normal y corriente, que la vida de uno empieza en el momento en que pones un pie fuera de aquí, ¿no? Que esto es trabajo y ya está, pero mi vida es otra, afortunadamente, claro.